En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, lunes 11 de octubre del año 2021, de la semana 28 del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda a San Juan 23. El color litúrgico es verde. Y las oraciones por la misa nos las piden por la nueva evangelización. Bien, en la primera lectura tomaremos la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gloria y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Bien, aquí Pablo ya se está dirigiendo a este gran pueblo, a esta gran comunidad que son los romanos. Hay que recordar que en esta comunidad del pueblo romano o de las comunidades romanas, pues existían judíos que habían abrazado la religión o la creencia o los dioses de los romanos, pero también había habido romanos que habían abrazado el amor a Cristo, esa transformación por medio de la fe. Y aquí es donde Pablo entra a esos romanos y a esos judíos que andaban buscando su espacio, donde les dice, primeramente, les habla de Jesucristo, de ese personaje que es hombre, nacido de la casa de David, pero también la parte espiritual, que es el santificador. Por eso Pablo aquí se refiere a Jesús como Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús ungido. Eso es lo que viene a representar esta palabra de Cristo. Y aquí es donde él también les hace y les dice, ya había sido anunciado en las Sagradas Escrituras desde hacía un tiempo. Por eso los invita a partir de ese gracia que él reconoce y que les hace ver a los demás, donde les dice la gracia del apostolado, la gracia de ser enviado. Pero ¿a quiénes? A los pueblos paganos. Porque a fin de cuentas los romanos, por tener otros dioses y no ser judíos o no ser israelitas o descendientes del pueblo de Jacob, los consideran como paganos. Pero también les dice que gracias a eso los está llamando a ellos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre, y los invita a pertenecer a Cristo, al ungido, a Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Por eso al final de este pequeño discurso o esta pequeña introducción, él los bendice y les da la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y la de Jesucristo, el Señor. Pablo aquí se está dirigiendo a una comunidad muy grande, muy fuerte, con muchos dioses y con mucha creencia.
Y con ese valor Él va y les predica a Jesús, el enviado, el Mesías, que es el Hijo de Dios, para que abracen la fe. En el Evangelio tomamos a Lucas, capítulo del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Piden una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este pueblo. De este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sean juzgados la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Bueno, platicamos en días anteriores acerca de Jonás y cómo es que había ido dando este avance la semana anterior. Durante todo ese tiempo estuvimos platicando precisamente de todo lo que hizo Jonás a partir de que fue levantado por Dios y fue invitado a ir a Nínive a hacer la proclamación. Vimos todas las andanzas y todo lo que hizo Jonás por tratar de no hacer lo que tenía que hacer, y eso lo vimos en la sección del personaje de la semana. Pero también vemos que Jesucristo se refiere a él, y se refiere en un punto muy, muy específico: la señal de Jonás. Y luego más adelante viene y dice: así como Jonás fue una señal para los de Nínive, así Jesucristo, Jesús, el Hijo del Hombre, lo tiene que ser para los hombres de este tiempo. Hay que recordar que Jonás anduvo predicando que Nínive iba a ser destruido en un determinado tiempo. El texto nos dice que eran 40 días. Y lo más seguro es que al siguiente día haya dicho en 39 días y en 38 y así sucesivamente. El pueblo creyó. ¿Y qué tanto fue la creencia del pueblo que llega a oídos del rey? Y el rey declara un ayuno, declara una manifestación de arrepentimiento y lo declara a toda la población: hombres, mujeres, niños y animales. Bueno, Jesús aquí les está diciendo: no van a tener otra señal más que la de Jonás. Por eso, al final de los días, dice: cuando esta gente sea juzgada, la gente de este tiempo sea juzgada, ellos se levantarán en juicio para condenarla. Yo creo que aquí, cuando Lucas se refiere a la gente de este tiempo, yo creo que también tenemos que actualizarlo. En verdad, en nuestros tiempos estamos como ese llamado de Jonás para convertir nuestras vidas. Estamos ante ese llamado de Jesucristo para corregir nuestras acciones. Yo creo que son preguntas válidas que debemos de hacernos en los hombres o para los hombres de este tiempo. Bien, la lectura de la oración colecta del día lunes 11 de octubre del año 2021, de la semana 28 del tiempo ordinario, que en este día recordamos a San Juan 23 y el color litúrgico es verde. Nos dice: Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros,
teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.